Transformando en éxito la adaptación de lentes de contacto extra rango. El objetivo de esta charla es que a través de 2 pasos sencillos y de una herramienta podamos adaptar lentes de contacto extra rango con seguridad, con comodidad, con precisión, con una total predictibilidad, teniendo clara la disponibilidad del producto y también con el soporte clínico y técnico que se requiere. Pero antes de entrar en materia, es importante que como optómetras sepamos una realidad, y es que el mercado de lentes de contacto fue afectado con un decrecimiento en pandemia, pero después de ella retomó un crecimiento, una rata de crecimiento a nivel mundial. Entonces te espero. Sí. Perdón, Por favor, silenciamos. por favor silenciamos la doctora Miriam, si nos ayuda. Bueno. Decía que es importante que tengamos una realidad todos como profesionales en contactología, y es que el mercado a nivel mundial sigue creciendo a una rata muy importante y alta. En el mercado asiático y australiano mantiene un crecimiento moderado en Europa y Estados Unidos, pero marca un crecimiento lento en África y en Latinoamérica. Esta es una realidad que no ha cambiado en años. ¿Y por qué definitivamente Latinoamérica crece a una rata un poco menor, a un 5%? ¿Por qué pasa de un mercado de alrededor de 1.500 millones a apenas 2.000, una predictibilidad de 2.304 millones para el 2032? Es decir, un crecimiento tan lento. Si vemos que hay 140 millones de usuarios en el mundo de lentes de contacto y entendemos, por ejemplo, enfocándonos en un país como Colombia, de 50 millones de habitantes, donde más del 40% de la población requiere de una corrección óptica para mejorar su visión y su calidad de vida, ¿por qué en Colombia menos del 5% usan lentes de contacto? ¿Por qué hay alrededor de 1 millón apenas de colombianos usando lentes de contacto? Cuando uno pregunta, la mayoría de las respuestas son: no, es porque tuve complicaciones, realmente hubo complicaciones, es porque realmente la cirugía oftálmica está haciendo que los lentes de contacto pierdan mercado. Es verdad que nos falta educación, formación como profesionales y también al usuario, al consumidor final. Es verdad que no disponemos de las herramientas y de la cantidad de lentes de contacto en parámetros que necesitamos. ¿O es verdad que cada vez hay más pocos casos, como escucho no decir a muchos colegas? La siguiente, por favor. Hay otra realidad, y esta es más crítica que la anterior, y es que a pesar de los esfuerzos de adaptar lentes de contacto y que pongamos todo nuestro empeño, a pesar de que tenemos materiales disponibles, que estamos todo el tiempo abarrotados de información sobre los líderes mundiales en tecnologías y diseños, donde nos dicen, tienen más rangos, tienen mejores materiales, tienen más humectación, tienen más oxigenación, es decir, donde nos ponen herramientas cada vez más fácil y más rápido, pero la realidad es que hay un dropout. ¿Qué significa esto? Que de esos usuarios de lentes de contacto, entre un 25 y miren, hasta un 50% de ellos deja de usar los lentes de contacto, desiste de usar lentes de contacto en el mediano y corto plazo. 5 de cada 10 usuarios, y este desistimiento es mucho mayor, por ejemplo, en astigmatismos. Pero la realidad que queremos enfrentar o que debemos enfrentar es que ese desistimiento, ese abandono de usar lentes de contacto, la principal razón es la incomodidad, el inconfort y la agudeza visual inestable. Es decir, yo les invito, colegas, a pensar, ¿es realmente el disconfort y la agudeza visual inestable una complicación ocular? Creo que todos que vamos a congresos estamos ávidos de conocer y evitar y saber que nunca queremos llegar a tener una real complicación, una neovascularización, una infección, un edema continuo, una alergia. Es decir, esas complicaciones que no queremos ver en el consultorio son realmente frecuentes, o la realidad que debemos enfrentar es otra. Perdemos a los usuarios de lentes de contacto no por verdaderas complicaciones severas en la superficie ocular, sino porque hay realmente una incomodidad y una agudeza visual inestable. Seguimos. Muy bien. Aquellos que nos gusta leer sobre lentes de contacto, hace pocos días salió este estudio en lo que es educación continua en lentes de contacto. Muchos los conocen, el doctor Van der Waal y el doctor Fujimoto, Patrick Callorain,
nos comparten este artículo enfocado a lentes de contacto blando. Ellos reconocen que más del 80% de los usuarios del mundo de lentes de contacto son de blandos y que definitivamente los optómetras estamos enfocados en no causar daño sobre la superficie ocular en estas adaptaciones y que más, sin embargo, estamos obviando el factor de forma que tiene esa córnea para buscar un factor de forma armonioso en un lente de contacto. Esto suena un poco complicado, pero lo que nos dicen los doctores es que realmente abocándonos a colocar un tamaño para todos, estamos perdiendo esto tan importante que es tener en nuestra mente el factor de forma para una adaptación en lentes de contacto blandos. ¿Por qué si la tenemos en cuenta en lentes rígidos y no en blandos? Es decir, podemos mejorar estas adaptaciones de lentes de contacto blando si encontramos que ese éxito, o si estamos conscientes mejor que el éxito depende tanto de los parámetros de ese lente de contacto, pero también de que tengamos una armonía perfecta, ideal, entre los parámetros de ese lente con los parámetros de los lentes de contacto y de las medidas oculares que encontramos. Ese estudio está avalado por, como ustedes pueden ver, referencias muy actuales donde donde miles de estudios nos hablan sobre estos dos factores importantes, el factor de forma en un lente de contacto blando. Doctor Ibáñez. Muchas gracias, Liliana. Efectivamente, este estudio fue muy importante. Salió en diciembre del 2024, es decir, hace un mes, y está relacionado con todo lo que nosotros vamos a ver acá. Ese es un respaldo muy importante. Digamos que nosotros, ¿cómo mejoramos las adaptaciones? Hay una pregunta que uno se debe hacer cuando va a hacer algún cambio o va a hacer una adaptación y es, ¿con lo que yo voy a hacer le hago daño a la córnea? Y con lo que yo voy a hacer, ¿le doy más comodidad? Si la respuesta a estas preguntas, la primera es no y la segunda es sí, estamos por buen camino. Pero entonces, para mejorar estas adaptaciones, vamos a revisar las categorías de lentes blandos. Digamos que hay 4 categorías, que son las estándar, que son los lentes que ya conocemos, que son hechos en serie, en masa, son hechos por moldeo y que el único parámetro que nos permite modificar es el poder. La curva y el diámetro no nos lo pediste modificar. Después viene la industria y saca un rango extendido, es decir, que hace una extensión, pero esa extensión es limitada a los rangos estándar y nos da un poco más de flexibilidad. Luego vienen los, digamos, verdaderamente extra rango, que es una extensión extra a la anterior y nos permite mucha más flexibilidad. Y por último, llegan los lentes personalizados, que es la máxima extensión de aplicación clínica. Entonces, los lentes estándar, como mencionaba, son lentes que tienen parámetros fijos, que los usamos casi que a diario, que son buenos, pero que tienen su limitación, es que lo único que nos permite modificar es el poder. Son fáciles de conseguir porque están disponibles, están en inventario y en fin, es lo más rápido que podemos nosotros tener. Entonces, los diseños estándar, como lo mencionaba, tienen una sola curva, un solo diámetro y en general tienen 57 esferas en pasos de 0,25 y casi que todos vienen en 4 cilindros. Los ejes van de 10 en 10 y algunos vienen en presentación de multifocales. Si quitamos los multifocales y hacemos esta ecuación de multiplicar cuántas posibilidades o cuántas combinaciones, nosotros en un diseño estándar podemos llegar a tener hasta 4104 digamos, posibilidades. Y eso nos ayuda a manejar la gran mayoría de los casos, que es lo que venimos haciendo y qué es lo que se ha hecho. El rango extendido, lo que hicieron fue simplemente extenderlo. Digamos, en vez de un diámetro ya nos dan 3, en vez de una curva base nos dan 3 y nos extienden las esferas, nos ponen un cilindro más y al hacer la ecuación nos aumenta a 63,000 posibilidades. O sea, 15 veces más posibilidades de los que nos da un estándar. ¿Funciona? Por supuesto que funciona porque vamos a tener más posibilidades. Luego vienen los verdaderos extra rango, donde es una extensión extra la que ya se hizo, donde simplemente poniéndole 2 curvas más y subiéndole las esferas,
hasta 20 y los cilindros hasta 8 dioptrías en paso de 0,25 y los ejes ya no de 10 en 10, sino de 1 en 1, al hacer nuestra ecuación nos da más de 10 millones de posibilidades, que es 2.500 veces más posibilidades de lo que nos da un lente estándar. Entonces, esto realmente es a lo que nosotros debemos acudir cuando los casos lo ameritan. Y finalmente viene la máxima extensión de aplicación clínica, porque esto se puede extender más, pero ya no va a tener aplicación clínica, posiblemente veterinaria, donde ya no vamos a ir de pasos en pasos, sino que vamos a ir de rangos. Digamos que los diámetros van de 11 a 19,5, que nos van a dar 95 diámetros, nos van a dar 34 curvas bases. Estas dos combinaciones nos aumenta exponencialmente esta capacidad de combinaciones. Al hacer nuestra misma ecuación, nos da 7.800 millones de posibilidades, es decir, 19.500 más posibilidades de lo que nos da simplemente un diseño estándar. Esto para ponernos nosotros en contexto para lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cuál es la realidad de ahora? Que la mayoría de los casos que nos llegan a nosotros, el 80%, lo estamos adaptando con el diseño que tiene menos posibilidades de combinaciones. Y donde tenemos más posibilidades de combinaciones, tenemos menos adaptaciones. Entonces, digamos que el objetivo profesional es invertir esta tendencia y tratar de que ojalá cada caso el lente fuera hecho a la medida. Ahora, cuando nosotros pensamos en lentes extra rango, nombre corto XR, la mayoría pensamos en cilindros cuando se pasan de 2,25, es decir, cuando tengo un astigmatismo mayor a 2,75, inmediatamente decimos, eso es un extra rango. Efectivamente, eso es un extra rango por poder, simplemente por el poder, porque no nos permite cambiar ni la curva base ni el diámetro. Entonces tenemos un extra rango por poder. Ahora, la receta, la corrección, el poder, se presume que nosotros lo hacemos perfectamente y lo debemos corregir sin aproximaciones, sin hacer ningún equivalente, así tal cual como lo hacemos con lentes oftálmicos. En lentes oftálmicos yo creo que ninguno de nosotros hace aproximaciones, sino que trata de hacer una muy buena afinación porque presumimos que la parte refractiva la hacemos muy bien. Entonces, como presumimos que la receta y el subjetivo está bien hecho, realmente ese no se considera un paso porque eso es fundamental para los lentes de contacto. Entonces, el primer gran paso para poder elegir un lente extrarrango es elegir el diámetro correctamente. Entonces, un único tamaño no va a ser suficiente para todos los casos como nos lo puso en el estudio. Entonces, nosotros tenemos que, además de extrarrango por poder, también tenemos extrarrango por diámetro. Entonces, la incomodidad y la agudeza visual inestable, que fue lo que Liliana dijo que son las causas de abandono, es precisamente por una selección inadecuada del diámetro. Entonces, si nosotros hacemos una valoración detallada de cada ojo de cada paciente y lo tomamos de manera individual con sus medidas biométricas, sabiendo que cada caso tiene un tamaño y una forma y lo acondicionamos perfectamente para cada caso, ya podemos nosotros determinar el diámetro, que es como lo hemos venido haciendo. Es decir, el diámetro del iris visible más unos milímetros que ya los vamos a ver. Entonces, digamos, el paso 1 consiste en hacer una valoración detallada, cada individualidad de cada paciente, de cada ojo y tener las medidas biométricas para poderlo hacer. Este estudio nos dice que solamente por el diámetro, el 23% de los casos se sale del rango de los lentes estándar, solamente por diámetro, sin tener en cuenta ni la curva base, ni tener en cuenta el poder. Un diámetro entre más grande es un lente más estable. Y aquí en este dibujo yo quiero graficar la proporción de los diámetros. En este círculo azul yo estoy representando un diámetro estándar que son 14, 14,2 o 14,5. Es un solo diámetro.
Si nos vemos en los extrarrangos que hacemos una extensión, podemos ver la proporción entre disponer de un solo diámetro con disponer de 5 diámetros. Y si nos vamos a los personalizados, podemos ver el rango de posibilidades que tenemos solamente con poder nosotros flexibilizarnos en la escogencia del diámetro. En este video, quiero que le pongan mucha atención. Si nos llega un caso como estos, ¿qué haríamos nosotros? Ponerle un lente de contacto estándar a un paciente, aún sabiendo de que un ojo tiene un diámetro de iris visible más grande que el otro, y aún que sepamos que este paciente tiene una graduación o una receta de ejemplo -1. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros determinar que las córneas grandes necesitan lentes grandes y las córneas chicas necesitan lentes chicos. Entonces, saber elegir el diámetro es darle estabilidad al lente. En el caso, en la imagen de la izquierda, tenemos el mismo ojo y tenemos un diámetro, es muy pequeño. Y en la imagen de la derecha tenemos un diámetro adecuado. ¿Por qué el lente tan pequeño está el borde muy cerca al limbo? Y eso es una imagen estática. Cuando este paciente comience su fase dinámica del parpadeo, esta área se va a friccionar y esa es una de las causas de incomodidad. La agudeza visual puede estar inestable porque un lente muy pequeño tiende a moverse más. Un lente grande, como en este caso, es más estable y la agudeza visual y la comodidad es mucho mejor. Entonces, el paso 1 es saber elegir el diámetro total de mi lente. Lo mismo, la misma distancia que hay entre el limbo y el borde del lente, pues se debe equilibrar tanto en la parte superior como en la parte inferior. Es decir, tiene que conservarse los 360 grados, porque si se conserva solo en la parte inferior y en la parte superior no, pues es un lente que está caído. Entonces, la selección del diámetro es la que ya todos conocemos, la clásica, que ustedes miden el diámetro del iris visible y le van a sumar 3 milímetros. Entonces, vuelve el tema de lente pequeño, diámetro pequeño, lente grande, córnea pequeña, grande, lente grande y córnea mega grande, lente mucho mayor. Los lentes grandes tienen varias cosas. Primero, promueven la comodidad. Segundo, contrarrestan el abandono. Y tercero, la comodidad que da es incomparable. Los que manejamos estos lentes de manera continua, esto lo tenemos más que comprobado. Entonces, aquí ustedes van a ver en este video cómo es la relación entre el diámetro del lente contra el diámetro del iris. O sea, el aterrizaje, este espacio que hay entre el iris y el lente tiene que ser generoso precisamente para que el apoyo sea de una comodidad. Entonces, Liliana, conclúyenos el paso Eh, 1. Entonces, doctor, para mí es claro y tenemos que romper paradigmas. Es decir, un diámetro, el primer paradigma es que un solo diámetro no es para todos, que es importante saber qué diámetro de iris visible tiene el paciente para poder poner el adecuado, que en el caso de que ese sea, que el adecuado sea un poco más que el promedio, debemos irnos a diámetros más grandes para buscar una mejor estabilidad. Esto es crítico en medidas de astigmatismo, esto es crítico en lentes multifocales. Es decir, que si no somos acuciosos y exactos y nos vamos a un tamaño insuficiente, 2 de cada uno de nuestros pacientes va a desistir por nosotros no haber elegido el diámetro correcto e ir a la estandarización. Es decir, que 2 de sus pacientes van a pensar que tuvieron una complicación en el uso de lentes de contacto cuando lo que tuvieron fue una adaptación inexacta. Muy bien. Esa es una de las razones, es tan importante el diámetro que inclusive los lentes estándar, si ustedes miran en las marcas de los lentes estándar, los diámetros de los lentes tóricos son más grandes que los esféricos. ¿Cuál es la razón? Porque un lente grande es más estable y necesitamos que un lente tórico sea estable. Un lente esférico se puede girar y no nos va a alterar la agudeza visual. En cambio, un lente tórico sí. Entonces, desde la importancia del paso 1. Ya con el paso Doctor, 1. de hecho, perdón, de hecho, una de las razones por las que muchos colegas le temen a los lentes grandes es por en teoría, la dificultad para insertarlos en hendiduras pequeñas. Pero fíjense que vinieron al mundo los lentes esclerales.
que nos hablan de diámetros de 15, de 16, de 17, y lograron como vencer esa reacción a manejar ese tipo de diámetros. Tenemos que convertir los diámetros de 14.8 en 15. Tenemos que convertirlos en 15.5 cuando efectivamente el paciente lo necesita. No temer a esos diámetros en lentes blandos. Muy bien, ahora el paso 2, una vez elegida el diámetro, vamos al paso 2, que es la elección correcta de la curva base, porque una sola curva no cubre toda la córnea. Entonces, ahí nosotros vamos a tener un extrarrango por curva base. Así el diámetro sea 14.5 el correcto, así la graduación o el poder del lente sea de -1, pero si necesitamos una curva que es más plana o más curva que la estándar, aquí ya tenemos un extrarrango por poder. Entonces, si nosotros tratamos de simplificar todo a una sola curva, pues nos va a confinar a un lente todo en uno, que no nos va a llevar sino al abandono. Ahora, en ausencia de equipo sofisticado, la mejor medida para la curva base es la que hemos tenido clásicamente, que es la queratometría. Ella nos va a dar a nosotros un indicativo sin ser lo más perfecto, pero ese es uno de los indicativos para nosotros ver las variaciones en la forma de la córnea. Entonces, digamos que en este gráfico yo estoy mostrando un lente estándar generalmente de 8.6, y estos lentes de 8.6 nos pueden llegar a cubrir cualquier ojo que tenga una profundidad de altura sagital de 3.700 micras. Eso es como el promedio de altura sagital de un ojo considerado, entre comillas, normal. Y ahorita vamos a ver esto de dónde salió. Entonces, como hay una gran mayoría de personas que tienen estas profundidades, por eso los lentes estándar están tan difundidos. Pero ¿qué pasa si yo tengo unas queratometrías y por ende unas profundidades o más profundas o más planas? Ya el 8.6 no me va a servir, va a ser inadecuado. Entonces, o le subo a las micras o le bajo a las micras de la profundidad sagital para poder acomodarme. O lo hago más plano o lo hago más curvo. Ese es el paso 2, la curvatura. Y si aún tengo curvas más extremas, pues con mucha mayor razón tengo que cambiar la curvatura estándar por la curvatura que le corresponde a esa superficie. Entonces, cuando nosotros nos salimos del estándar por curva, estamos hablando de extra rango por curvatura. Entonces, si lo hacemos más plano o más curvo, lo que estamos alterando es la altura sagital del lente para acomodarla a la altura sagital del ojo. Esto viene del mismo estudio que salió en diciembre. Muchas personas hicieron sus estudios de manera independiente y empezaron a medir a una cuerda de 15 milímetros cuál es el promedio normal de su población. ¿A qué llegaron ellos? Si ustedes ven, si fuera una curva de Bell, en este rango es donde está la gran mayoría de alturas sagitales, donde concluye que 3.700 es aproximadamente el valor donde está la gran mayoría de alturas sagitales. Ahora, si nosotros tenemos unos lentes estándar para un promedio de altura sagital, y si esa altura sagital es más pronunciada, pues vamos a necesitar un lente más curvo o con altura más alta. Y si tenemos una altura sagital o un ojo que es más plano, necesitamos un lente que sea más plano. Así de sencillo, es una relación directamente proporcional a la altura sagital de la superficie ocular. Ahora, entendamos de dónde sacan la curva base los laboratorios. Los lentes de paquete producidos en serie se hacen por moldeo, y la curva, el método de elección de la curva base es el promedio de la curvatura de todo el lente. O sea, toman la medida al borde, en la media periferia y al centro, y el promedio que le dan es de 8.6. O sea que realmente en el centro no hay 8.6. Algunos lo hacen a una cuerda de 10 milímetros. Entonces, esta es una medida nominal. Entonces, se han hecho estudios, las referencias que Liliana nos dio al principio, estudios donde distintos laboratorios con la misma curvatura tienen ságitas diferentes, tan diferentes como a 400 micras. Entonces, en promedio, la diferencia de curvatura de un mismo fabricante
de una curva a otra es de 275 micras para ser más exactos. Entonces, aparte de esto, tengamos en cuenta que todo lente blando se encoge en promedio 3% a la temperatura del ojo. Y entre más contenido acuoso tenga, más se encoge. Con mayor veras, un lente en hidrogel de silicona debe ser más grande que un lente que no sea de hidrogel de silicona. Pero ahora nosotros, ¿cómo manejamos esta realidad en nuestro consultorio? Porque no podemos medir micras ni tampoco podemos medir profundidad sagital a menos que tengamos equipos sofisticados. Sencillamente adoptemos un nuevo concepto, que plano quiere decir baja ságita y curvo quiere decir ságita alta o ságita profunda. Entonces, en este diagrama que estoy mostrando un ojo y estoy mostrando un lente que es plano, ustedes pueden ver gráficamente la relación de una córnea curva con un lente plano. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el lente se apoye totalmente sobre la superficie, el lente se va a arrugar, o sea, se va a volver más pequeño, o sea, este diámetro de aquí va a llegar acá, va a quedar pequeñito y el lente se va a arrugar. ¿Qué pasa cuando un lente es más plano? Tiende a descentrarse más y generalmente la descentración es temporal. Es justo lo que ustedes están viendo aquí. Ustedes están viendo una arruga esto es lo que está pasando cuando un lente es muy plano. Y lo que va a hacer es que la agudeza visual va a ser muy inestable y es un lente que es muy incómodo y la persona va a abandonar el uso. Entonces, lentes muy planos, ságita baja. Arrugas quiere decir un lente muy plano. Miremos aquí este caso que me llegó hace 2 días justamente, donde pasa lo que dice la teoría, lo lleva a la práctica. El lente se arrugó aquí y se descentró hacia la parte temporal, que es lo que dice el estudio que salió ahorita en diciembre del 2024. Entonces, ¿esto qué me está indicando a mí? Este es un lente muy plano. Para ese ojo es muy plano, de pronto para otro no, pero para este es muy plano y esta paciente no va a tener éxito y va a abandonar el uso de los lentes si yo la dejo con este lente. Entonces, aquí es donde yo necesito un lente extrarrango por curvatura. Por curvatura necesito un lente que tenga una profundidad mucho mayor. Ahora, ¿qué es lo contrario a esto? Lo contrario es que si tenemos un lente muy curvo, lo que vamos a tener es que se nos va a formar una burbuja en el centro, lo cual evidentemente nos va a alterar la agudeza visual, porque aquí los rayos que pasan a través de la pupila van a tener mucha interferencia óptica y no vamos a tener buena visión. ¿Y cuál es la principal razón que un paciente busca lentes de contacto? Para ver mejor. Entonces, la selección correcta de la curva base se relaciona con la queratometría, que es lo que tenemos a la mano, pero también con el diámetro. O sea, la curva base no va aislada del diámetro. Si ustedes tienen una córnea grande con una queratometría alta, van a necesitar un lente muy curvo, pero también muy grande. Entonces hay combinaciones entre lo que es el diámetro del lente con la queratometría para poder nosotros sacar como nuestro factor de forma. Y esto no tiene nada que ver con el poder del lente. Entonces, la curva base se nos convierte a nosotros en otra razón para extrarrango. Liliana, conclúyenos. Entonces, el paso 2 o la conclusión 2 es que es tan importante la curva base como el diámetro, que cuando trabajamos con lentes estándar, la curva nominal, es decir, la curva que está en la etiqueta de los lentes de contacto, no siempre es la curva real, porque son lentes fabricados en serie, que en lentes customizados o torneados, esa medida de curvatura sí puede ser la real, y que en astigmatismos medios, altos, donde encontramos muchas veces queratometrías fuera de lo que llamamos normalidad, se requiere una curva base calculada con muchísimo más detalle para obtener esa forma que realmente requiere esa córnea. Es decir, que si hago un resumen, los pasos son 2, porque como reiteramos, la refracción no es un paso, la refracción es la conclusión de nuestra primera valoración para ese paciente. Es decir, si escogemos un diámetro correcto y una curva base que nos dé una forma adecuada de ese lente de contacto, las posibilidades de éxito son muchísimo mayores. Son muchos los optómetras que, digamos,
piden sus lentes de contacto solamente con poder. Uno escucha mucho a los colegas, a veces en chats, donde dicen, ¿quién tiene un -1? ¿Quién tiene un -3? Y es poco el colega que le dice a uno, ¿quién tiene un -1 con curva base 8.3 o diámetro 15? Se escucha muy poco. Son muchos los colegas que nos quejamos del facilismo con que se venden lentes en Internet. Si uno de ustedes va a una de esas páginas, puede comprobar que lo único que esas páginas hablan para el usuario es de la medida, dicho en Ecuador, o el poder en otros países. Es lo único que le hablan al paciente y no exhiben las características como curva, base y diámetro. Entonces, nosotros deberíamos pasar a esa acuciosidad a la hora de prescribir un lente de contacto y darle el diámetro y a la curva base la importancia que requieren. Necesitamos una familia de lentes de contacto que realmente nos saquen del facilitismo y de la estandarización. Y de esta manera hagamos adaptaciones responsables que eviten la deserción de pacientes por inconfort e inestabilidad de agudeza visual. Tener conocimiento de dónde encontrar esos lentes y dónde pedir esos lentes de contacto y los rangos disponibles es nuestra responsabilidad para que la contactología regrese a manos de los profesionales. Bueno, pues aquí yo les voy a decir algo. ¿A quién no le gusta tener más de 10 millones de posibilidades para los casos que se nos lleguen a presentar? Simplemente con tener 5 curvas bases, 3 diámetros, 30 cilindros y los ejes en uno, con eso tenemos más de 10 millones de posibilidades y podemos hacer lentes planos, lentes curvos, lentes promedios, lentes tóricos, cilindros extra rango, lo que nosotros podamos para lograr tener éxito. Y si también adicionalmente necesitamos más extensión de estos rangos, pues nos vamos a los lentes personalizados. Entonces, Liliana, háblanos un poquito de estos lentes Avanti. Claro, nosotros hacemos énfasis en que tener disponibilidad de extra rangos, no solo por poder, sino por curva y por diámetro, es la herramienta que necesitamos para adaptaciones exitosas. Por eso queremos poner a consideración de ustedes los lentes Avanti, fabricados por Ultravisión, una empresa inglesa de más de 40, 50 años de desarrollo justamente de lentes personalizados y customizados que nos permite esos extra rango que todos necesitamos para evitar las aproximaciones. Los lentes Avanti son manejados por muchos de los profesionales que están ahora mismo acá en este webinar con mucho éxito y que lo traemos a través de Contact. Tienen su registro sanitario debidamente legalizado en Colombia, el INVIMA, y están ya disponibles para todos ustedes. Muy bien. Pero nosotros, digamos, ¿qué nos hace diferentes y únicos este lente Avanti? Porque es que todo lente tiene que estabilizarse y estamos hablando de los lentes tóricos. Todo lente tiene que estabilizarse y cada fabricante, así sean los estándar, ellos lo estabilizan. Entonces, la forma estándar de estabilización ya todos los conocemos, que es el famoso prisma balastre, las dos zonas superior e inferior de adelgazamiento, en fin, una variedad de prismas balastrados, peribalastrados, zonas de adelgazamiento. ¿Qué nos hace diferente? Que este lente tiene algo que se llama freeform o una zona o una forma libre de estabilización, que se llama zona de balance periférico. ¿Y cómo funciona eso? Eso funciona como la tabla de balance que alguna vez nosotros montamos, donde si tú te inclinas para un lado, el lente va a hacer un contrabalanceo para mantener su posición. Eso es lo que ha hecho el éxito de este sistema de estabilización, porque no tiene zonas gruesas. Entonces, el lente es un lente muy suave, muy liviano, ¿sí? Y es básicamente, son estas zonas de balance periférico que permiten que el lente se gire, incluyendo cuando hay rotación de cabeza, el lente siempre le va a dar una visión estable y estamos hablando de los lentes tóricos. Ahora, es importante nosotros referenciarnos, que hay que identificar el eje del lente, pero también el ojo. Los lentes estándar no le identifican a usted el ojo, solamente el eje. Es decir, traen una rayita o unos puntitos, pero da igual si se lo pone al ojo derecho que se lo pone al ojo izquierdo.
Aquí no, un lente extra rango y personalizado, customizado como es este, tiene una norma. La norma es que el ojo derecho siempre va a tener una rayita en láser y el ojo izquierdo va a tener una línea discontinua, tanto en la parte superior como en la inferior. Es decir, que ustedes pueden muy fácilmente con un magnificador o con un biomicroscopio identificar estas rayitas y saber si el paciente invirtió el lente y se puso el izquierdo en el derecho o el derecho en el izquierdo. También esto es muy importante cuando ustedes están trabajando lentes tóricos y les llega a dar una sobrerefracción esferocilíndrica. Este eje es el que nos marca la diferencia para hacer la combinación bicilíndrica y poder obtener el poder correcto en los lentes de contacto. Ahora, ¿cómo es el método de adaptación? El método de adaptación es primero vamos a confirmar las medidas, o sea, la queratometría, la refracción y el diámetro del iris visible. Es algo muy sencillo y es lo que hacemos creo que a diario. Luego calculamos el lente de prueba y por último hacemos una valoración dinámica. Simplemente con eso. Entonces, el cálculo del lente de prueba, ¿cómo se hace? Entonces, ya recuerde que ya la refracción la tenemos, eso no es un paso, eso es algo fundamental. Luego vamos al paso 1, que es el diámetro del iris para poder sacar el diámetro del lente. Y el paso 2, la queratometría, la lectura de la queratometría. Y se puede hacer a través de una calculadora o a través de una tabla. Es decir, ustedes ya tienen los dos parámetros y esos dos parámetros lo que le van a, a dar una correspondencia entre la profundidad sagital del lente con la profundidad sagital de la superficie ocular. Esta es la calculadora que está libre en línea y con este enlace ustedes pueden entrar en este mismo momento y utilizarla. Entonces, ¿cómo funciona? Pues en esta parte de arriba ustedes ponen la refracción en anteojos o refracción al aire. Por eso aquí está la distancia al vértice. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Sencillamente ponen la queratometría más plana, esos 100 milímetros, y la queratometría más curva en milímetros. Luego la esfera, el cilindro y el eje. Esta calculadora tiene un algoritmo que cuando usted le da a calcular, en la parte de abajo le va a dar la prescripción del lente de contacto, es decir, los parámetros para que ustedes tengan su lente de contacto. En este caso, le hizo este cálculo de un diámetro de 15 milímetros, ¿sí? Porque el diámetro del iris visible era grande, obviamente va a ser un lente grande. Y él le hace la conversión de distancia al vértice automáticamente. Con este cálculo que se hizo, nosotros solicitamos un lente de prueba. Entonces, vamos a hacer una prueba con un lente calculado exactamente para ese paciente, para ese ojo de ese paciente y para las medidas biométricas de ese paciente. Ahora, cuando se trata de multifocales, es muy importante lo que nos aportó este estudio. El estudio nos dice que los usuarios de lentes de multifocales abandonan el uso porque la ságita de la córnea es distinta a la del promedio de lo que se tiene. Es decir, que no se eligió correctamente la profundidad del lente de contacto y puede ser el mejor multifocal con todas las características técnicas y los diámetros de las zonas perfectas, pero si no hay una correspondencia entre la altura sagital del ojo con la profundidad sagital del lente, el lente se va a desplazar y todos esos beneficios ópticos se van a perder. ¿Cómo funcionan? Este lente tiene un diseño de centro lejos, centro cerca, donde la zona central es la que va de acuerdo a la zona que se escogió. En el centro va a ser cerca y en el otro, en el centro va a ser lejana. Pero los dos conservan una zona intermedia seguidamente de la zona central. Y finalmente viene la zona periférica que es contraria a la zona central. Y por último, después de que ya se eligió el lente, de que ya se tiene su lente de prueba, se hace una valoración dinámica. La valoración dinámica es lo mismo que cualquier lente de contacto blando. Ustedes ponen el lente de diagnóstico o de prueba, también llamado, dejan 5 minutos de estabilización, verifican que el lente tenga una cobertura que sea de 1.5 en adelante del limbo. Por eso es que el diámetro del iris visible le va a sumar 3 milímetros porque es 1.5 a cada lado y se van a guiar por algo
que se ha desarrollado con una guía que se llama Morocco. Morocco, ¿qué quiere decir? Movimiento, rotación, centrado y comodidad. Movimiento debe ser de 0,4 a 1,5. Si es un lente pequeño, tiene que tener movimiento pequeño. Si es un lente grande, pues va a tener un poco más de movimiento. Rotación, la estabilidad de un lente tórico debe ser considerada estable cuando tiene rotación de menos de 5 grados y el retorno es rápido. Entre más cilindro tenga, menos rotación debe tener el lente. El centrado es que la posición del lente debe estar aproximadamente centrado en todas las posiciones de mirada. Aproximadamente, ¿por qué? Porque no va a estar perfecta micrométricamente centrado, porque el lente dinámicamente siempre se va a mover en las posiciones laterales, pero va a conservar esa posición en todas las posiciones de mirada. Y la comodidad, aparte de que se la da el diámetro, también se la da la estabilidad de la agudeza visual, que en este caso con el sistema de balance periférico nos la va a dar. Entonces, si nosotros estos pasos que tenemos aquí con la guía Morocco logramos tener lo que se quiere, nosotros ya tenemos una buena valoración dinámica y muy seguramente vamos a tener éxito sin abandono de los lentes. Aquí quiero mostrarles este video de un caso exitoso con los lentes. Ustedes pueden ver el movimiento mínimo, ¿sí? Y el lente permanece aproximadamente centrado. Aquí, centrado, tórico, estable, mínima o sin rotación. Y ustedes pueden ver aquí, si es ojo derecho, tendría una rayita. Si es ojo izquierdo, tendría dos rayitas. En este caso, ustedes pueden ahí, no sé si alcancen a apreciar en el video, pero el lente, una rayita al derecho, dos rayitas al izquierdo, con su buen movimiento y sin rotación. Es un lente tórico alto. Aquí también pueden ver ustedes la estabilidad del lente. Ahí pueden ver la marquilla de ojo izquierdo. Miren la distancia del borde del lente hacia el iris, cómo se conserva generoso, y la zona óptica reducida para un lente negativo alto, lo cual le da una mejor agudeza visual. Es un lente que es muy delgado. Entonces, aquí volvemos nuevamente al punto de que una rayita para el ojo derecho, dos rayitas para el ojo izquierdo. Podemos ver la distancia entre el borde del iris y el borde del lente, igual acá, es lo que nos da a nosotros estabilidad y comodidad. Finalmente, nos vamos a la agudeza visual. La agudeza visual es muy sencilla, hacer una sobrerrefracción. ¿Qué es una sobrerrefracción? Sobre el lente de contacto le hacemos nuevamente una refracción. Y si llega a dar algún residual, que va a ser muy mínimo porque el lente fue calculado, entonces hay una calculadora también disponible para el cálculo de la sobrerrefracción. Cuando la sobrerrefracción es esférica, no hay ningún problema, no hay que usar ni tablas ni nada, simplemente la sobrerrefracción esférica y así se pide al laboratorio. Pero cuando ustedes tienen un lente tórico acá, y la sobrerrefracción les dio esferocilíndrica, entonces ahí se hace un cálculo bicilíndrico, donde ustedes ponen el poder del lente y el poder de la sobrerrefracción. Esto tiene un algoritmo donde al darle calcular, le va a dar a usted el resultado del lente final. Le va a dar la RX, es decir, la prescripción. Los demás parámetros de curva y diámetro se conservan como usted lo tenía en su lente de prueba. Entonces, esta es otra herramienta más que nos va a ayudar a nosotros a hacer los cálculos de las combinaciones. Tenga en cuenta que si ustedes piden un lente esferocilíndrico a un eje X y la marca queda exactamente orientado a las 6 o a los 270 grados, el poder del nominal del lente, es decir, el que viene en la etiqueta, se corresponde y es exactamente igual. Pero si ustedes llegan a girar, tienen que hacer el cálculo, la regla DRIS. Derecho resta, izquierdo suma. Y ese es el valor que ponen aquí en la tabla. Creo que eso es básico para todos los optómetras. Si hay estudiantes, pues bueno, eso lo vamos a tener que reforzar la técnica del DRIS o de sumar y restar de acuerdo a qué dirección toma el lente. Liliana. Bueno, pero doctor Jaime, lo cierto es que entre colegas conversamos. Y cuando nosotros hablamos, sabemos que hay dos temores a la hora de adaptar lentes de contacto extrarrangos. Hay un temor por parte del paciente y hay un temor por parte del adaptador.
por parte del paciente, al saberse que tiene una medida especial o una condición ocular especial y hablarle de un lente de contacto, ese paciente manifiesta un temor de probar y fallar, de invertir y fallar, y nos habla sobre una garantía. Y si a ese temor de ese paciente le sumamos al temor de los adaptadores, donde dicen, es que yo hago todos mis cálculos, como bien vimos en las diapositivas anteriores, pero aún así tengo un temor de que la adaptación no sea exitosa y me requiera, y signifique para mí un gasto o una pérdida, nadie quiere invertir tiempo y fallar, ¿verdad? Entonces, por eso, al inicio de la charla, hablábamos de que tenemos 2 pasos y una herramienta. Una herramienta maravillosa por la cual yo 6, 7 años la he manejado y consideré que Ultravisión, esta maravillosa empresa inglesa, nos facilita la mejor herramienta para adaptar lentes de contacto extrarrangos y es el lente de contacto de prueba único hecho para ese caso especial. Como optómetra ya de muchos años, no he sido partidaria de utilizar lentes de contacto aproximados para astigmatismo o planos cilindros para astigmatismo para estas medidas especiales. Cuando uno tiene en su consultorio un paciente que quiere usar lentes de contacto con un astigmatismo de 3, 4 dioptrías y una esfera de 3, 4, etcétera, y le coloca un lente plano cilindro, lo más probable es que ese paciente no adquiere los lentes de contacto y pierde el interés. ¿Por qué? Porque él va a una prueba con un lente que al colocárselo no ve bien. Entonces, ¿qué debemos o qué los estamos invitando a usar una herramienta que se llama lente de contacto de prueba Avanti, con el cual usted va a pedir las características exactas que su cálculo y su elaboración requiere, va a ir a Inglaterra, en Inglaterra van a elaborar ese lente que va a venir marcado en características y en la caja para ese paciente, usted lo va a citar y en el momento que ese paciente le pone el lente de contacto, va a tener una agudeza visual cercana al 100%, va a tener una satisfacción, una estabilidad, una comodidad mayor que va a hacer que el resultado, digamos, para usted como profesional sea más comprobable, más predictible el resultado final, va a ser una baja inversión porque un lente de contacto de prueba, digamos que tiene un costo de alrededor de 16, 17 dólares, ya que estamos en varios países, 65,000 pesos para Colombia. Es decir, que usted con esa pequeña inversión puede demostrarle a ese paciente que usted es conocedor de sus características especiales y tiene la herramienta para adaptarlos. Y obviamente al probar es un paciente que se va a quedar, va a tener una experiencia positiva con usted, que va a quedarse. Sabemos que la mejor forma de retener pacientes es justamente haciendo adaptaciones de lentes de contacto a largo plazo, donde una experiencia positiva no solamente crea una primera impresión de profesionalismo al máximo, sino que estas adaptaciones generan una fidelización a largo plazo. Los invitamos a solicitarnos ese lente de prueba y verán cómo les cambia totalmente la forma en que adaptamos lentes de contacto extrarrangos. Muy bien, ahora ya los tenemos. Ya están aquí, Liliana lo dijo, ya están en Colombia, ya tienen registro, ya los podemos pedir. Ahí están los extrarrango, 10 millones de posibilidades. Y si es un personalizado, tenemos 7.000 millones de posibilidades. Ahora, vuelve la pregunta que les dije al principio. Si yo hago unos cálculos y lo que yo calculo y me pregunto, si yo de un diámetro lo hago más grande, ¿le voy a hacer daño a la córnea? No. ¿Le voy a dar más comodidad? Sí, procedo. Pero si yo llego a hacer un daño a la córnea por hacer un cambio, pues no procedo. Estos lentes han sido desarrollados precisamente para responder a estas inquietudes de no causar daño y sí dar mayor comodidad. Entonces, vamos a dar unos casos clínicos para ilustrar un poco más casos reales que hemos tenido ya con los lentes. Todos los casos que vamos a mostrar aquí son casos reales de adaptaciones que se han hecho. Entonces, Liliana, compártenos tu experiencia.
Ya, este caso, algunos de mis colegas van a decir, Liliana, eso no es un caso clínico. Y aquí es donde me resulta interesante compartirlos. Este paciente llegó a mí, un paciente joven, que llega a mí indicando que usó lentes de contacto blando, pero que realmente los dejó de usar por incomodidad. Él, con el tiempo, siguió recibiendo información e interesado en el tema y ha leído que hay novedades, que hay mejores materiales, bueno, toda la información que le llega y que le gustaría probar de nuevo. Ojo, es un paciente que no está interesado en dejar de usar sus anteojos, es decir, él está feliz con sus lentes, pero quiere, como los usuarios de ahora, complementar sus anteojos con lentes de contacto en actividades deportivas o no. ¿Quién no ha tenido este paciente? Son montones en nuestro consultorio. 29 años oficinista, es decir, que él viene a mi consulta porque él quiere darse una segunda oportunidad, porque no quiere ir a donde lo adaptaron la primera vez y le han hablado de que quizás esta servidora puede darle una mejor adaptación. Pasemos. Miren el ojo derecho. Es una miopía de menos 1,50 con una agudeza visual de 20/15. Caso clínico diríamos no, pero miren el iris, es un hombre, sabemos que los hombres tienen un diámetro de iris un poquito mayor que las mujeres, 11,5, que si le sumamos los 3, que es la recomendación en general, nos da 14,8 milímetros. Ya por ahí es un lente de contacto que se sale de los famosos 14, 14,2 que encontramos en el mercado de una manera facilista. Pero si nos vamos un poquito más allá y vemos que este paciente tiene una queratometría de 45,75 y 46,25, es decir, que si unimos el factor de forma de esa queratometría un poquito curva con ese diámetro de iris, definitivamente tenemos varias opciones. Dale, Jaime. Entonces, la mayoría de los colegas, ¿qué vamos a hacer? El facilismo, llamar y decir, ¿quién tiene un 1,50? ¿En qué marcas hay? ¿Y quién me lo entrega más rápido? ¿Y qué ordenamos? ¿O qué es lo que mayormente encontramos? Que adaptamos un 8,6, 14,2 con menos 1,50, ¿sí? Pero realmente, ¿a dónde deberíamos apuntar con este paciente? ¿Qué fue lo que hice? Porque él ya venía manifestando una inconformidad. Entonces, ¿qué hice? Le pedí un lente de contacto de prueba extra rango. ¿Por qué? Porque este paciente tenía temor de que le volviera a pasar lo que le pasó. Le expliqué y pedí un lente de extra rango por curva y por diámetro. Es decir, que pedí un 8,3 con un diámetro de 15. Miren, lo suficiente para pasar el 14,8 y obviamente con el poder. Si vamos al ojo izquierdo, tenemos un astigmatismo muy común hoy en día, menos 0,50 menos 1 por 102, paciente con mis anteojos, 20/15, feliz y contento. Igualmente, tenemos el mismo diámetro de iris que nos demandaría igualmente 14,8 de diámetro. Y asimismo, ese paciente en su ojito izquierdo presenta una queratometría un poquito más curva que el promedio, que sería 46, 46, pero miren el eje que ese paciente está solicitándome o que está requiriendo, 102 grados. Entonces uno habla con todos los colegas y tenemos muchas cosas. ¿Habrá todavía el colega? ¿Habrá todavía el colega que teniendo un menos 0,50 con menos 1, piense en un equivalente esférico y le diga a este paciente que con un 8,6, 14,2 menos 1 va a ver bien? Espero que no hayan muchos colegas que piensen en un equivalente esférico donde aquí no es para nada aplicable. Pero vámonos a la segunda opción, un tórico estándar. Y ahí es donde entonces uno dice, listo, tengo un 8,6, que es lo que me ofrece el mercado. Ese 8,6 viene del 14,5 porque es lo que me ofrece la estandarización. Pero luego me dicen, doctora, un menos 1 de cilindro no tenemos. O usted tiene que escoger en 0,75 o usted tiene que escoger en 1,25. Todos los optómetras sabemos que en este tipo de corrección, aquí sería una hipocorrección cilíndrica o una hipercorrección cilíndrica con lo que esto conlleva a un paciente de esta edad. Entonces, ¿por qué nos piden aproximar el cilindro? Y fuera de eso, no solamente contentos con pedirnos aproximar el cilindro, nos piden que aproximemos el eje. Repito, todos sabemos lo que le pasa a un paciente que necesitando 102 grados en su eje astigmático le colocamos 90 grados. ¿Qué va a haber? Sí, va a haber algo, pero que va a haber perfecto, es muy poco probable que vaya a haber
Perfecto. Entonces, fíjense que cuál sería la opción para este caso o este paciente que cualquiera de mis colegas reitero, mira, eso no es un caso clínico, Liliana. Claro que sí, yo les invitaría a pensar, este es un paciente sí o sí que requiere un lente extrarrango por curvatura, porque miren, finalmente yo qué hice, le pedí un lente de prueba específico y de acuerdo a su forma, es decir, que pedí un lente 8.3 con diámetro 15 y con el cilindro exacto de una dioptría y exacto en su eje. Yo no tengo que aproximar porque justamente Ultravisión nos facilita pedir cilindros de uno en uno. Miren el resultado en la siguiente diapositiva con unos videos para ilustrarlos. En la primera a la izquierda, este video es el lente que el paciente, digamos un lente estándar, donde tenemos la curva base 14.2 y 8.6, donde este paciente manifestaba un confort de 2/10 y era la razón por la cual había abandonado el uso y una visión que él decía, pero no entiendo por qué a ratos parpadeo veo perfecto y al segundo no veo muy mal. Entonces la calificaba con un 5. Es decir, si seguimos haciendo adaptaciones de este tipo, las posibilidades de abandono van a ser de 9/10. Miren ahora la adaptación con el lente, perdón, ahí está el movimiento de ese lente. Miren cómo al parpadear el párpado, al tener una forma inadecuada, hace que el lente se descentre, baje y obviamente la agudeza visual se altere totalmente. Las dos videos que tenemos a los lados es el ojo derecho y el ojo izquierdo con estos lentes ya adecuadamente escogidos con su valor de extrarrango por curvatura, su valor de extrarrango por diámetro, donde el paciente manifiesta un confort de 10/10, una agudeza visual perfectamente estable y es un paciente que ya volvió a usar sus lentes de contacto y habla de una experiencia diferente con mi consulta y con mi servicio como contactóloga. Entonces, los invito a pensar en estos casos. Ujú. Muy buen caso, Liliana. Es un caso muy frecuente. Aquí hay otro Frecuentísimo, caso. doctor. Este caso me llegó a mí. Es una niña de 10 años que le gusta jugar basquetbol, pero tiene una miopía supremamente alta. Eh, Al jugar con sus anteojos, obviamente, porque tiene que jugar con sus anteojos, pues tuvo un accidente. ¿Cuál es la solución? Ponerle unos lentes extrarrangos porque tiene una córnea muy grande, tiene una graduación muy grande y tiene también un cilindro. Entonces, digamos que estos casos también son comunes. Pacientes que tienen actividades deportivas, estilos de vida muy de campo y la corrección óptica se les convierte a veces en una limitación. Entonces, considerar estos lentes extrarrango para estos casos. Y voy a invitar a un colega que creo que está presente aquí, doctor César Rodríguez. Es un colega destacado, tiene muchísimos casos, tiene mucha experiencia, tiene herramientas de punta y quiero que nos comparta su experiencia con la imagen que estoy proyectando. Doctor César Rodríguez, si está en la sala, por favor, bienvenido. Bienvenido, gracias Jaime, gracias doctora, muy gentil a todos. Pues tenemos una gran cantidad de colegas, muchos que conozco, y pues gracias por la invitación. Bueno, realmente oyéndolos hablar a ustedes, pues obviamente dan las pautas para que cada una de las personas que adaptamos lentes de contacto, pues no tengamos el inconveniente del abandono, de que los lentes desafortunadamente los compren por internet o los compren al lado después de haber hecho un examen muy profundo, porque los lentes desafortunadamente comercialmente explotados pues los vende cualquier persona sin ser profesional directamente. O sea, una cosa es adaptar los lentes, otra cosa es vender los lentes y creo que nosotros estamos exigiéndonos para que podamos adaptar lentes. Pues obviamente al ser ya contactólogo especializado de tantos años, pues obviamente nosotros requerimos a veces de herramientas especiales, instrumentos especiales que nos permitan de antemano conocer no tanto el éxito de la visión del paciente, sino el éxito de la salud a largo plazo.
yo haría un paréntesis especial en la adaptación de los lentes, porque antes de adaptar o pensar en adaptar lentes de contacto, hay que revisar muy bien la superficie ocular del paciente y antes de proceder a hacer una prueba con lentes de contacto, pues obviamente mirar si la superficie ocular y sobre todo la calidad de lágrima y la cantidad de lágrima nos va a llevar al éxito o al fracaso de la adaptación. Eso como sencillamente un punto importante. Lo que ustedes pueden observar en la filmina que tenemos allí son casos reales específicamente de cómo se ven los lentes en una tomografía, que es lo que normalmente nosotros hacemos. Ustedes pueden ver el primer caso, un lente que está ajustado, no se presenta específicamente como se dicen en los dibujos, ¿sí? Que va a quedar con un levantamiento muy grande, porque una cosa pues obviamente son los dibujos y otra cosa es la realidad. Y ustedes pueden ver una separación de una zona de la parte central de la córnea, lo que produce inmediatamente un aumento específicamente en el cilindro y una variabilidad en el cilindro de astigmatismo corregido. Entonces, si en algún caso ustedes encuentran variabilidades del cilindro que son mayores o iguales a lo que usted está corrigiendo con el lente tórico, pues obviamente hay que pensar que el lente está ajustado. Básicamente, si conserva en determinados momentos los ejes más o menos iguales. El segundo caso, pues vemos un lente blando en donde se ve completamente separado en la parte medial. Bueno, en el primer caso también, para no olvidarnos, el lente pues queda apretado, queda haciendo una compresión sobre los vasos de la esclera, ¿sí? Y en esta marca de excelente opción para nosotros, tenemos que mirar que nosotros estamos acostumbrados o nos acostumbraron a que el movimiento del lente más o menos debe tener entre 1,5 y 2 milímetros. Este lente es mucho más exacto y procurar con la lámpara de hendidura mirar muy bien el borde del lente cómo está descansando sobre la esclera. En este caso, en el segundo caso, vemos una separación que viene desde prácticamente la media periferia y aquí el lente pues obviamente se va a levantar en el borde, ¿sí? Teniendo en la lámpara de hendidura obviamente esas sombras que nosotros vemos en los bordes de los lentes blandos. Y el tercer caso pues obviamente ya es un lente un poco más óptimo. También tener en cuenta que nuestros ojos en Latinoamérica son un poco más pequeños y las tablas de las cuales estamos, digamos, como conversiones, son tablas para personas europeas o inglesas o asiáticos y pues obviamente nosotros tenemos que procurar, digamos, hacer realmente lo más cercano del éxito de la posibilidad de los lentes con cada paciente. O sea, siempre dedicarle el tiempo suficiente a cada paciente, porque pues el éxito de eso está tratar al paciente no como una factura, escúcheme la expresión, sino como un ser humano que necesita nuestras ayudas. Eso más o menos es lo que quiero explicarles con esta gráfica, doctor Jaime. Muchas gracias, doctor César. Y le voy a hacer unas preguntas rápidas para concluir su aporte. Para usted, Gracias. ¿qué tan importante tiene la selección del diámetro y la curva base? Teniendo en cuenta que nosotros a medida que aumentamos el diámetro del lente, aumentamos la sagita del lente, es muy importante tener en cuenta que un diámetro mayor, pues a pesar de que nos pueda producir una mayor estabilidad, debe concordar exactamente con la curva base que el paciente necesita, no solamente porque necesitemos más estabilidad, podamos nosotros agrandar el lente, sino que debe ser muy constante esos cambios con los cambios sagitales. Obviamente que no todos podemos medir la sagita a 10 milímetros o a 11 o 12, pero sí podemos observar muy bien con nuestra lámpara de hendidura si el diámetro que nosotros elegimos es el ideal. O sea, tener posibilidades de cambiar diámetros, de cambiar curvas bases
y de adquirir experiencia con cada paciente. Creo que es una oportunidad que nos dan los lentes especiales y en este caso el que ustedes generosamente traen para nuestro servicio. Ok, ¿y qué tan importante o qué tan necesario es usar lentes de pruebas con las medidas exactas del diámetro y la curva base? Mm, Nuestro mundo de la contactología, pues obviamente tiene, como en todo, muchísimas posibilidades para el paciente de escoger quién nos atiende. Si nosotros desde el primer momento en la consulta hacemos una valoración del estado de la superficie ocular y adicionalmente tenemos la posibilidad de hacer una prueba con un lente lo más aproximado posible para el paciente, pues obviamente el paciente se da cuenta que no está comprando un producto, sino que está teniendo la posibilidad de que un profesional, un contactólogo especializado, lo esté observando. Por eso es importantísimo, ojalá, tener las probabilidades de tener lentes con las cuales nosotros podamos, en la misma consulta del paciente, acercarnos un poco a cómo se va a manejar el lente finalmente cuando llegue o el lente de prueba o la caja de lentes que hayamos pedido. Ok, doctor. Y finalmente, ¿por qué usted decidió tener un set de prueba que usted mismo personalizó con varias combinaciones de curvas y diámetros? Es decir, ¿eso qué diferencia le hizo a usted en su práctica clínica? Cuando a pesar de que nosotros podamos tener con la empresa que ustedes generosamente tienen, la posibilidad de tener un lente de prueba, el tiempo del paciente ahora es mucho más vital que antes. Teniendo una gran cantidad de pacientes, gracias a Dios, aquí en nuestra clínica, pues eso nos exige un poco a tener una inversión un poco mayor en herramientas y en productos. Entonces, si yo ya con los cálculos que hicimos, tenemos un lente aproximado en curva base, en diámetro y de pronto en eje, pues nosotros podemos acelerar y asegurarnos lo que el paciente y lo que la doctora Liliana dice, o sea, que él entienda y que vea que hay una diferencia entre los 20 consultorios que tenemos y que llegaron a donde nosotros y salen completamente convencidos. Ya aquí el dinero, lo que invierten es lo que menos les importa, ¿sí? Y vamos a Muy tener bien. no solamente ese paciente, sino toda la familia del paciente con nosotros. Entonces, Muy, el éxito muy de la bien. contactología está asociado a brindar la mejor salud ocular, acompañado pues obviamente de la mejor visión. Ok, César, muchas gracias por su aporte. Vamos a Gracias. continuar. Bueno, gracias a ustedes, muy gentiles. Ok. Ya no está. Finalmente vamos a tener algunos apuntes clínicos que esto aplica para cualquier lente de contacto que cuando uno pone un lente, pues hay unos cambios en el epitelio y por eso hay que hacerle un seguimiento. La hipoxia siempre nos va a dar señales y nosotros tenemos precisamente por qué tener en mente la importancia del reemplazo frecuente de los lentes. Toda la parte técnica, estos lentes lo cumplen, el material, todo tiene su aprobación de FDA, la Comunidad Europea, el INVIMA, porque ningún lente de contacto que salga al mercado va a tener un efecto detrimente en el ojo y es nuestro deber de sacar los parámetros ideales para cada paciente, todas las características que ustedes ven en la diapositiva aplican para este material y para todos los materiales de los lentes de contacto. O sea, todo está bajo las especificaciones de los estándares internacionales. Igual es importante el tema de reemplazo, la frecuencia del descarte, porque con el uso los poros del lente se taponan y disminuye el rendimiento del oxígeno. Eso es lo que hace que el reemplazo sea frecuente. Muchas personas, muchos pacientes sobreusan los lentes y aunque el paciente está mirando solamente la visión, nosotros tenemos que hacer el seguimiento para que generarle bienestar y retener estos pacientes y que no vaya, acuérdense que la primera premisa es no hacerle daño a la córnea. Entonces, el seguimiento es muy importante. Tengamos en cuenta esto de los estudios para concluir. El estudio de la ARBO concluyó
que los lentes que no se corresponden a la forma del ojo tienen más posibilidades de que les dé una queratitis e infiltrados corneales. O sea, un lente no adaptado adecuadamente tiene más probabilidades de tener queratitis microbiana e infiltrados. Ahí está la fuente, ¿sí? Ahora, que los usuarios con eventos adversos tenían ságitas inadecuadas. Entonces, mire la importancia de la elección correcta del lente. Entonces, el punto clave es que nosotros vamos a tener que ir cambiando el paradigma tradicional e ir metiendo instrumentos a la práctica clínica. Finalmente, customizar un lente, volvemos al inicio de la charla, es mejorar y reducir el abandono. O sea, este es el respaldo científico a todo lo que nosotros estamos diciendo. Liliana. Sí, y bueno, ya también para finalizar, queremos agradecer y decirles que hoy fue la primera masterclass, pero van a haber otras definitivamente interesantes para todos nuestros colegas optómetras, contactólogos o no, digo porque todos tenemos derecho al conocimiento, es decir, que vamos a dar otras charlas enfocadas sobre lentes de contacto protésicos estándar, con o sin graduación, extra rango. Obviamente pediátricos, con todo esto, el control de miopía y demás, tenemos que tener herramientas para altas miopías, para afaquias y muchos lentes vocacionales. Toda esta familia de productos especializados vendrá a través, repito, de Contact Colombia, fabricado en Inglaterra a través de Ultravisión. Nuestro Y próximo la masterclass. próxima. Ujú. Ok, sigue Liliana. Ya, y un masterclass que la verdad que entiendo que mucha gente nos está pidiendo, la verdad que ya tengo en lo personal muchas alegrías con estos lentes blandos para queratocono, como se dice, lo que todo el mundo anhela. ¿Por qué? Porque me facilita pacientes de córneas irregulares, niños, adolescentes, donde los rígidos y los esclerales a veces por muchos motivos no es tan fácil. Entonces, a través de Ultravisión Contact Colombia, la próxima masterclass será sobre cómo adaptar lentes blandos para queratocono y córneas irregulares. Estaremos atentos a comunicarles. Y yo le complemento que con la misma facilidad y Exacto. teniendo las destrezas clínicas que estoy seguro que todos los asistentes tienen, el éxito en lentes blandos para queratoconos está garantizado con las destrezas clínicas y con las ventajas que nos da estos lentes que son personalizables. Lili, háblanos Muy de quién bien. es Contact Colombia. Y finalmente, pues, ponemos, como dijo el doctor César, a servicio de todos ustedes, colegas, Contact Colombia, una empresa colombiana de profesionales en optometría, al servicio de todos ustedes con productos tan especiales como distribución exclusiva de Ultravisión Inglaterra para todo Colombia y otros países de Latinoamérica, y también con el primer torno alemán de alta precisión para la fabricación de lentes de contacto gas permeables, corneales y limbales, que este también será próximamente más información que detallaremos. Todos quienes están aquí presentes y los otros que estuvieron en nuestras otras charlas, con mucho gusto nos pueden contactar. Por favor, la siguiente. Igual les enviaremos, el servicio de contact es muy fácil, enfocado para profesionales, es decir, simplemente nos contactan y envían la documentación básica, NIT, registro, el profesional a cargo y por supuesto a través de cualquier medio, WhatsApp, teléfono, correo, podemos no solamente servirlos, sino permitirnos ganarnos su confianza a través de una asesoría directa con optómetras como nosotros, enfocados en tener contactología exitosa. Contact confirmará su pedido y a través, dependiendo del tipo de lente, ofrecemos entre 30 a 45 días para llegar a este lente de prueba o este lente definitivo. Y la noticia linda para aquellos que se han esforzado casi una hora, pasadita, hora y media, escuchándonos, es que ese primer lente de prueba, que por favor los invito a probar, ese lente de prueba, les estaremos ofreciendo con un 50% de descuento, es decir, ese primer paciente con no más allá de 8 o 9 dólares puede usted tener una prueba de un lente extra rango verdadero y un paciente adaptado y que se queda con usted para toda la vida. Muy bien. Muchísimas gracias. Alejandro está por ahí. Vamos Bueno, a no sé la si sesión de tenemos las preguntas. preguntas. Ajá. Sí, vamos por acá. Vamos a Gustosos. ir en orden de ingreso. Dicen, por favor, poner el link de la calculadora. Ya está en el chat. Revisen, por favor. En el caso de los multifocales, se coloca el lente con diseño centro cerca en el ojo no dominante.
Repito la pregunta. En el caso de los multifocales, ¿se coloca el lente con diseño centro-cerca en el ojo no dominante? Es En correcto. el ojo, correcto, en el no dominante de lejos, ¿no? Porque recordemos que en muchos casos tenemos dominante de lejos y dominante de cerca. Es correcta la apreciación de la colega, para mi punto de vista. Oscar Cifuentes, en el cálculo de los lentes personalizados no se tiene presente el material, sabiendo que el hidrogel de silicona se recomienda un diámetro un poco mayor. Y fue justo lo que dije cuando se Oscar, encogen contesto. los lentes, perdón, Liliana, cuando los Sí. lentes se encogen, estando a la temperatura del ojo, la diapositiva está acá, el lente en hidrogel de silicona tiene que hacerse un poco más grande porque él se deshidrata un poco más que los lentes en hidrogel. También tenemos lentes en hidrogel extra rango, pero ese no lo cubrimos en esta charla. Hoy cubrimos hidrogel de silicona. Sí, Vale. complemento, Oscar, un saludo para ti. Gracias por tu pregunta. A ver, esta acepción de que los lentes de contacto, digamos, cambian sus parámetros al estar sobre la superficie es válido para todos los lentes de contacto blandos. Ojo, los estándares y los extra rango. Y obviamente, dependiendo del material, esto puede ser hasta un 3 a un 5%. O sea, es algo que tenemos que tener en cuenta para todos los lentes de contacto. Esta charla no estaba enfocada en el material, Oscar. ¿Por qué no estaba enfocada? Porque realmente si tú te fijas, queremos irnos a la pérdida de adaptaciones por factor de forma, y el factor de forma es diámetro y curva. ¿Por qué no hablamos de material? Porque consideramos que los materiales ahora disponibles tienen tanta tecnología, es decir, son tan humectables, con decas tan altos, que es un estándar mundial la eficiencia en materiales. Los lentes Avanti tienen esos materiales, son desarrollados en Inglaterra, es decir, se venden en todo el mundo, en los principales países del mundo. Simplemente que nuestra charla no estaba enfocada, digamos, específicamente a hacer una correlación de materiales como estamos acostumbrados a ver. Aquí nos queremos enfocar es a la adaptación como tal. Gracias. Bien, dice. Hola, en Colombia, ¿dónde se adquiere? Por favor, Jaime, ¿puede dictar el número para que puedan los colegas anotar en este momento? Por supuesto, lo voy a dejar en la pantalla para que lo tomen. Vale, anótelo ahí. Y también Contact anote. Colombia, Contact Colombia tiene su sede en la ciudad de Bogotá. Con mucho gusto el que nos quiera visitar en el barrio La Castellana, pero a través de correos podemos enviar a todo Colombia y por supuesto a algunos países de Latinoamérica. Tenemos ya algunos años adaptando estos lentes. A ver si pongo la diapositiva. Que es la última. Para Ecuador, les voy a dictar el número también para que puedan anotarlo, los que estén en Ecuador o Ahí está. en Perú, en Venezuela. Anoten, En Bolivia. 09, sí, Bolivia, estos países alternativos me pueden escribir al siguiente número, 097-995-3058. Si están en otro país, le quitan el 0 de al inicio y ponen más 593. Repito, número completo sería más 593-97-995-3058. Me pueden enviar un WhatsApp con un capture de esta pantalla y ya sabemos que usted tiene un cupón del 50% en su primer pedido, ¿ok? Y para Colombia, aquí tienen en la pantalla los enlaces de contacto directo o pueden acercarse a las instalaciones en Bogotá. Bien. Seguimos aquí. ¿Qué tiempo de vida tiene el lente? Doctor Ok. Jaime. El Esta lente es un pregunta lente me la hace Oscar Cifuentes. el lente viene etiquetado nominal de reemplazo mensual. Si el usuario se lo pone todos los días, reemplazo mensual. Si se lo pone los fines de semana, pues lo va a poder extender un poco más. Sí, el Perfecto. término monthly, perdón, complementarle a Oscar, de nuevo saludos, el término monthly, si tú lo ves, es usado por la mayoría de casas comerciales a nivel mundial. Tú no encuentras en un lente de contacto que diga un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses. No, hablamos de monthly porque se considera que es un término con el cual el contactólogo, que es el único profesional basado en la valoración de su paciente y en el seguimiento que puede establecer de acuerdo a su condición, a su limpieza, a su condición de lágrima,
la periodicidad de reemplazo del lente de contacto. Es por eso que las casas fabricantes hablan de reemplazo mensual o diario. Vale. Por aquí dicen, por favor, envíame más información del proveedor. Saludos desde Ecuador. Con gusto, ya le vamos a contactar. Dice por aquí, más preguntas. A partir del pedido del lente de prueba, ¿en qué tiempo llega? Dicen por aquí, saludos, 35 días hábiles para Ecuador. ¿Y para Colombia? También. Normalmente el lente se demora 30 días. No hay una exactitud porque pues tenemos el asunto de las aduanas, los festivos en Inglaterra, los festivos en Colombia. Entonces no podemos dar una fecha exacta, pero aproximadamente estamos alrededor de los 30 días. A veces llegan antes, a veces llegan después, pero por ahí estamos rondando. Para que Doctor, ¿y esos si de colegas, casualidad alguien de perdón, de Venezuela necesitara, se le puede hacer llegar a través de Colombia? lo manejamos internamente, Alejandro. Lo que sí quiero dar fe es que ya en el tiempo que tenemos trabajando los lentes en Colombia, y yo en lo personal más de 6 años ya desde Ecuador, a título personal, los lentes de contacto hemos tenido una eficiencia en cumplimiento arriba del 98%. Entonces, por eso estamos pues muy afianzados en ese servicio, ¿no? Alrededor de 35 días de entrega. Dicen, sabiendo que la esclera donde aterriza el lente es generalmente tórico, ¿cómo manejan la periferia y o borde del lente? Osquitar, buenas noches. Esta pregunta es muy importante. La toricidad en general de las escleras es predecible y con un lente esférico lo va a arropar de manera adecuada. Precisamente por eso es que hay tanto lente estándar. Cuando la esclera es demasiado tórica y llega a sobrepasar las 300 micras, ya necesitamos el lente que usted está viendo en pantalla. Es un lente, por eso se llama un lente para córneas especiales, y cuando la toricidad es muy marcada, ningún lente, ni blando estándar, ni los extrarrangos que hablamos ahorita, porque todos tienen las periferias esféricas. Entonces, ahí pasamos a los lentes blandos, digamos, para considerarlos en superficies irregulares. Entonces, Oscar, a ti será el esperamos verte de primeras en esta charla porque justamente habla sobre eso que estás preguntando. Será un gusto poder que participes con nosotros en esa charla. Dicen, saludos, doctor Ibáñez. Siempre es un gusto escucharlo. ¿Se puede custodiar la zona óptica multifocal en los progresivos, teniéndolos en cuenta el diámetro pupilar fotópico o escotópico? Saludos, doctor Héctor Velázquez. Cuando dice custodiar, creo que quieres decir Customizar, perdón, customizar. Customizar. Ok, perdón. sí se puede hacer. Esto sería una charla independiente de solo multifocales, porque sí se pueden alterar. Sí. El propósito de la charla de hoy no era específico para multifocales, por eso se tocó muy brevemente. Posiblemente haremos una donde se toque ese punto. Y la respuesta es sí, doctor. Se puede customizar la pupila, así como en los lentes también protésicos, se puede customizar ubicación, forma, diámetro, todo. Ujú. Dice, diseños para control de miopía, es una pregunta. Manuel Fernando. Este lente de contacto no fue desarrollado para control de miopía específicamente. Hay algunos colegas nuestros que nos han solicitado multifocales y ellos de manera independiente, individual, están haciendo su propio control de miopía, pero no están desarrollados ni tampoco están registrados para control de miopía, como Y qué tampoco lo bueno, están los lentes multifocales estándar. correcto. Y qué bueno que a través de estas charlas podamos recalcar la importancia del diámetro y la curva en en lentes para control de miopía, donde los pacientes se presume que van a ser niños, quizás infantes o hasta preadolescentes. Entonces, miren ahí la importancia de familiarizarnos con un diámetro y una curvatura adecuada, que todos sabemos que a esas edades tiene cambios importantes con el crecimiento del globo ocular. Qué De buen hecho, apunte. Muchas gracias. de hecho, en el estudio que mencionamos habla sobre eso. Si alguno de ustedes quiere la referencia del estudio completo, con mucho gusto se lo hacemos llegar, donde dice que un lente de contacto para control de miopía, si no se centra bien, no le va a servir a usted. Y es más, si no tiene el factor de forma adecuada, justamente,
se está empezando a estudiar esos niños, esos preadolescentes que están siendo adaptados con estos lentes, que no tienen formas adecuadas, pues seguramente van a tener complicaciones a largo plazo. Entonces, ojo a la importancia de hacer énfasis en estos parámetros, a más de todo el boom del control de miopía, y es preservar el factor de forma de la córnea. Última pregunta. ¿Puede un optometrista hacer adaptación de lentes de contacto? ¿Perdón? ¿Puede un optometrista hacer adaptación de lentes de contacto como contactólogo? La legislación depende de cada país. En Colombia, la respuesta es sí. En los otros países, digamos en Estados Unidos, en México, en República Dominicana, en Nicaragua, en Costa Rica, en Actualmente Panamá, lo hicieron desde casa. ¿Alguna información que puedan compartir? Sí, ¿Perdón? no entiendo bien la ¿Cuál es la pregunta, digamos, pregunta? pero en general es de acuerdo a la normativa de cada país, ¿no es cierto? Listo. Finalizamos con Héctor Velázquez. ¿Se puede utilizar off-label el diseño centro-oreja para el control de miopía? Creo que tiene que ver con la pregunta anterior. Héctor, sí, por eso le digo, off-label, para los que no sepan qué es off-label quiere decir que el lente no fue específicamente desarrollado para control de miopía, pero se puede utilizar. La respuesta es sí. Si usted quiere, me contacta internamente y yo le doy la referencia de alguien que lo está haciendo y le ha ido muy bien. Perfecto. Igual, digamos como aporte final, recordar que hoy en día los usuarios de lentes de contacto buscan complementar, esa palabra me gusta, complementar el uso de sus anteojos. Los optómetras tenemos que ver la contactología no solamente para casos especiales, sino también para aquellos usuarios que mejoran su calidad de vida al complementar muchas de sus actividades y dar comodidad y confort y mejor desempeño visual, digamos, en esa vida diaria de hoy que es bastante demandante, o donde encuentras tú pacientes que hacen actividades tan diversas que requieren múltiples correcciones. Lentes de contacto vuelve a ser un dispositivo ideal para complementar unos anteojos. Es correcto. Ustedes ya quedaron todos inscritos en la próxima. Una pregunta que vi que no se hizo es ¿cuándo será la próxima presentación? Como ustedes ya están inscritos, a sus correos les va a llegar la fecha y ustedes ya no tienen que inscribirse porque ustedes ya están inscritos. Simplemente les va a llegar el link de enlace para que puedan entrar y participar. Y les agradecemos a todos ustedes su participación, el haberse quedado más tiempo del programado. Esperamos que haya sido de interés, de importancia y de ayuda clínica para ustedes. En los teléfonos que están ahí nos pueden contactar. Personalmente estaré atento a acompañarlos en esta aventura de adaptar lentes de contacto y volver a tomar, que la contactología vuelva a manos de los profesionales y quitársela a manos de los vendedores de Internet. Muchas gracias. Una feliz noche para todos y los esperamos en contacto. Muchísimas gracias. Por supuesto, los esperamos. Alguien hizo la pregunta que si vamos a estar en franja visual. Posiblemente sí, vamos a estar allá. Sí. Por allá los esperamos. Un abrazo a todos, que tengan una linda noche. Espero que de verdad esta masterclass haya sido de su agrado. La verdad ha sido un privilegio poder compartir esta primera sección con este grupo tan entusiasta y comprometido. De todos los que hemos tenido, ha sido el que más ha interactuado. Esperemos de verdad que esta información y las estrategias presentadas por nuestros expertos, la doctora Liliana y el doctor Jaime, les hayan proporcionado herramientas útiles para su práctica diaria. Recuerden, esto es solo el comienzo. Vamos a seguir continuando con más sesiones para seguir fortaleciendo la comunidad de ópticos y fomentando la excelencia profesional en Latinoamérica. Les recordamos que los materiales de esta sección van a estar disponibles, pueden solicitarlos con la misma persona que le envió el link, y si tienen preguntas adicionales, pues de igual manera estamos siempre a las órdenes para que nos puedan contactar. Gracias por su tiempo, atención y energía, y nos vemos en la siguiente masterclass. Buenas noches a todos.